Para comenzar nuestro cheesecake o pie de queso dominicano, vamos a triturar 250 gramos de galletas. Puedo usar las que sean solamente de leche. Hay unas que son también de vainilla. Vamos a triturarlo un poco. Y aquí tengo 10 gramos de nueces que le vamos a mezclar. Eso le va a dar un toque. Agregar las galletas que faltan. Perfecto. Si no tienen quizás una máquina para triturarlas así, pueden simplemente con un Ziploc y aplastarlas. Ya está lista nuestras galletas y la nuez. Vamos a pasar a un refractario. Le vamos a agregar 100 gramos de mantequilla derretida. Y ahora vamos a mezclar bien con una espátula, que se incorpore bien todo. Va a quedar así como en boronitas. Ya la masa de galleta que acabamos de hacer ya tiene ese olor a las almendras. Miren, así debe quedarle. Listo, vamos a continuar. Tengo aquí mi molde desmontable y voy a poner un papel encerado para hornear. Para que sea más fácil al momento de sacarlo. Listo. A esto igual, ahora le vamos a poner un poco de mantequilla a todo el molde, incluyendo la parte de abajo, aunque tenga el papel de hornear. Será todavía más fácil desmontarlo. Listo. También vamos a agregar nuestras galletas. Y lo que vamos a hacer ahora es que suavemente vamos a ir presionándola lo más parejo que quede en el fondo del molde. Que quede bien pegadita. Perfecto. Ahí está. Muy poca presión, como pueden ver. Y la vamos a poner en el refrigerador por 15 minutos, en lo que preparamos la crema, pero al mismo tiempo también vamos a poner nuestro horno. Lo vamos a precalentar a 180 grados. Así vamos a llevar al refrigerador. Ok, vamos a comenzar a preparar nuestra crema para nuestro pastel de queso o cheesecake. Yo tengo 700 gramos de queso crema que voy a mezclar con 150 gramos de azúcar. Igual lo voy a incorporar bien. Ya yo tenía el queso Filadelfia a temperatura ambiente y así es todavía más fácil. Muy bien. Ya se incorporó bien nuestro queso con el azúcar y ahora vamos a agregar la ralladura de un limón. Eso le va a dar mucha frescura a nuestro postre. Y también le voy a poner la mitad de ese limón. Okay. Cada vez que agregamos ingredientes, vamos a mezclar, incorporar muy bien. Muy bien. Vamos a agregarle una cucharada de vainilla. Vamos a mezclar otra vez. También vamos a agregar 2 huevos. Igual, mezclamos muy bien. Tenemos aquí 25 gramos de maicena. También 130 gramos de crema de batir. Y por último, media taza de leche condensada. Eso va a quedar delicioso. Vamos a seguir batiendo. Wow, qué aromas. Ok, vamos entonces toda nuestra mezcla a vaciarla en la base de galleta que teníamos ya en el molde.
Vamos a emparejar bien. Listo, ahí se ve las ralladuras del limón. A ponerlo a 180 grados por 40 minutos. Ya nuestro cheesecake está listo. 45 minutos ya, mira nuestro cheesecake. Perfecto. ¿Y ven eso? Así debe quedarse. No crean que no está el cheesecake. Preferiblemente vamos a dejarlo reposar una hora, que se enfríe, antes de demoldarlo y ponerlo en el plato. Vamos a ayudarnos con una espatulita para moverlo de los bordes por si quedó algo pegadito aquí. Entonces, perfecto, ya lo podemos desmontar. Listo, perfecto. Miren cómo quedó. Bueno, yo le voy a poner mi mermelada favorita. Estoy usando los frutos que me encantan. También puedo usar las frutas de temporada. Listo. Y lo vamos a coronar con un poco de azúcar glass.